Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Gracias por estar con nosotros y a todos los buenos amigos que nos ven y nos siguen y nos escuchan a través de la radio, que también pues está cubriendo este programa. Realmente hoy vamos a continuar con un tema que a todos los guatemaltecos pues nos tiene realmente en ascuas, y es el hecho de la resistencia pacífica, estas manifestaciones ciudadanas que se están presentando una tras otra. Se empezó el 25 de abril, seguimos el 16 de mayo, luego de nuevo se vuelve a estar el reciente pasado domingo en la Plaza de la Constitución. Ahí vemos nosotros a guatemaltecos de todos los orígenes, vemos ahí a mucha gente, desde mujeres, hombres, niños, realmente en una fiesta, en una alegría ciudadana muy interesante. Se entona el himno con mucho fervor y sobre todo esto se hace en una forma espontánea. No hay específicamente quien convoque, tampoco hay nadie que quiera robar el protagonismo y subirse a una tarima y empezar a hablar. No, es el pueblo que se está manifestando. Pero realmente la situación que sí se está generando en alguna forma, la inquietud que tienen muchos ciudadanos, es decir, no hemos fallado, aquí estamos presentes. Hubo un día en una de las concentraciones, el 16 de mayo, cuando hubo mucha lluvia, el guatemalteco afrontó la lluvia, se taparon como se pudo y estuvieron firmes. Pero la pregunta viene, ¿a dónde vamos? ¿Está lográndose realmente obtener los resultados que se quieren? Ya sabemos que han habido campañas para tratar de confundir a la gente, que no vayan, que sí vayan, meter campañas negras en el sentido de tratar de que el guatemalteco no acuda a este llamado cívico, pero no lo han logrado hasta el momento. Pero es importante, eso sí, que estas marchas ciudadanas, que esta primavera que está renaciendo en este momento, vaya, que salga esa flor que queremos. Y la flor que queremos es como una de esas lindas orquídeas bellísimas de Guatemala, una verdadera nación democrática en la cual los ciudadanos sean los soberanos, como lo indica nuestra propia Constitución, y que salgamos de ese lastre que todavía estamos viviendo, en el cual los corruptos se han entronizado y han venido a querer dominar, y desafortunadamente pues han dominado nuestro gobierno, nos han quitado la dignidad como guatemaltecos. Para seguir con el tema hoy, pues tengo un invitado muy apreciado por nosotros, el licenciado Danilo Roca Varías, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, Francis. Yo realmente estoy impresionado de la capacidad de síntesis que tuviste para narrar y decir cómo realmente han acontecido los hechos, unos hechos históricos que han acumulado una carga seguramente que por muchísimo tiempo no había tenido cauces ni canales de expresión. Lo que es lamentable, porque los partidos políticos debieran de llenar esa función. Esa intermediación entre la sociedad y el Estado es la tarea fundamental de los partidos políticos. Pero en Guatemala, desafortunadamente, ya todos lo sabemos, y es lo que denuncia, entre otras cosas, la población, o evidencia la actitud de la población, es que no tenemos ese soporte comunicacional que pudiera darle la posibilidad al guatemalteco de encontrar su cauce ideológico, de encontrar su participación política y expresarse en consecuencia sobre su propio futuro. Esto nos ha llevado a que, gracias a la averiguación que llevó a cabo la organización internacional que nos acude a dar esa asesoría en Guatemala, y el Ministerio Público, de alguna manera, digo de alguna manera, porque yo creo que todo esto que está sucediendo está al margen de la voluntad política de quienes están en el Ministerio Público, de los que están en la Corte Suprema de Justicia y de los que están en el Ejecutivo. Afortunadamente, yo que he sido durante toda mi vida un defensor a ultranza de la soberanía del Estado guatemalteco, en consonancia con la soberanía popular, que es la capacidad del pueblo de expresar y darse sus propias formas de gobierno y de conducta en el gobierno, creo que la presencia
de esa embajada en la Avenida de la Reforma y de la CICIG, pues contribuyeron o han contribuido de alguna manera, y hay que decirlo, es decir, el embajador es un presidente en Guatemala tras la presidencia, y la CICIG es como su espada de Damocles amenazando constantemente con quitar la cabeza al que se oponga a los designios tomados con muy buen tino para tratar de sanear la democracia en Guatemala. Lamentablemente no fuimos nosotros. Lamentablemente no fueron los dirigentes políticos, porque nos invisibilizaron, nos proscribieron del escenario político nacional para poner a una serie de actores secundarios que todos juntos, tratando de elaborar una sola idea, no logras entender qué es lo que persiguen, por qué es lo que han luchado y qué le ofrecen al país. Una dirigencia política disminuida a niveles que dan pena. Es que decirle a un extranjero, a un visitante, ese es candidato presidencial en mi país, es casi como confesar que el país está en la ruina, como que se hubieran agotado las fuentes de creación intelectual, política, incluso verbal, para poder entonar todos una música que fuera de la satisfacción de toda la población, o por lo menos la esperanza de la población. Estamos en una situación tan pobre que desde luego la caída del sistema no elimina la caída de los partidos políticos. Claro. Si es la fuente sobre la que cae la responsabilidad histórica de estar como estamos. Entonces no puede ser que escojamos a Barrabás y crucifiquemos a Jesús otra vez, ¿verdad? Es decir, Barrabás son los partidos políticos y Jesucristo es el pueblo que va a irse a crucificar en un proceso electoral que de veras debemos de ser categóricos, no es ni oportuno, no es justo y no deja de ser contrario al ejercicio de algo que ha costado en la historia de la humanidad muchísimo esfuerzo y muchísima sangre, que es la soberanía popular, mi querido doctor. La soberanía popular es el resumen del paso de los siglos, que comenzamos con la sociedad primigenia, con la tribu, que comenzamos con la gente, que de ahí caímos a los imperios, a los reinados, a los cacicazgos. Finalmente, la historia constitucional de Guatemala, que comienza con la Constitución de Bayona, que la dio un rey, la dio don Pepe Botella, porque le decían Pepe Botella, era hermano de Napoleón, porque se mantenía con tragos el señor. Y entonces a Napoleón, que era el rey del mundo, dijo: vos te vas a hacer cargo de España. Agarraron presos a los reyes de España, y fue cuando los guatemaltecos muy animadamente dijimos: independicémonos, sin ninguna vocación republicana. Éramos la cabeza de la región centroamericana, y siendo la cabeza de la región centroamericana, dominábamos el comercio de Centroamérica para la metrópoli española. Claro, ¿qué espíritu republicano podíamos tener si éramos grupos especialmente oligárquicos los que controlábamos el quehacer político de la nación? Imagínate tú, ponemos de primer presidente a don Gabino Gainza, que era el representante de la corona de España en Guatemala, es decir, en Centroamérica y en la Capitanía General. Es como que nos salváramos del presidio y hacemos el líder del movimiento al alcaide o del presidio. Lo transformamos en el héroe de la jornada. Es como que nos salváramos del presidio y hacemos el líder del movimiento al alcaide o del presidio. Lo transformamos en el héroe de la jornada. Esa vocación es terrible. Bueno, pero si tú te das cuenta en ese sentido, Danilo, por ejemplo, aquí le hemos mencionado muchas veces, ¿no? Cuando tú dices a ver qué vocación republicana y sobre todo a ver qué reto hemos tenido. Como tú dices, el señor Gabino Gainza entra con un sombrero, le da la vuelta y sale con el otro. Y la historia sigue siendo la misma. Yo creo que esa preocupación que tú has expresado de esta soberanía popular,
porque la misma constitución política de Guatemala lo dice muy clara, la soberanía reside en el pueblo. Pero el pueblo ya está agotado, ya está aburrido de esa clase política que tú mencionas, que ha venido fallando. Pero ahora ha habido este florecimiento, nos hemos lanzado a las calles, hayas visto tú a toda la gente manifestando, pero se encuentra con ese muro que pareciera ser impenetrable. Aquí hemos oído nosotros diferentes opiniones, la hemos visto en los diferentes medios y hay varias posibilidades, pero todas como que llevan al pueblo a decirle, mire, ustedes están muy felices manifestando, ahí están de veras expresando ese valor y ese chapín de corazón que quiere salir adelante, pero mire, el sistema bloqueado. Está bloqueado por una razón, Francis. Por una razón, pero por ejemplo, dice, mire, aunque ustedes digan lo que digan, vamos a llegar a unas elecciones y los mismos van a llegar, los mismos van a seguir y aquí no va a cambiar nada. Pues tenemos que comenzar por decir no a las elecciones. No a las elecciones. El fenómeno que se dio en Guatemala en estas últimas semanas es que el señor presidente de la República ya hace lo que le ordenan estos poderes fácticos que han creado el tema de la renuncia de Valdetti y todo lo que hemos visto además. Pero seguramente la manifestación campesina, en donde ya se habló de la nacionalización de la energía, de la reforma agraria, les causó pavor. Y dijeron, bueno, si ya tenemos un presidente obediente, ¿para qué lo vamos a quitar? Si lo quitamos, creamos todo un proceso que puede llegar a tener consecuencias de veras demoledoras para el statu quo, demoledoras para el sistema oligárquico imperante, demoledoras para los monopolios, demoledoras para los explotadores, demoledoras para la clase política infestada, incapaz, incompetente y falsificadora de la dirección nacional, demoledora para todo lo que ha corrompido nuestro sistema democrático. Ahora está bien lo que tú mencionas, ¿no? Pero se puede suspender este proceso eleccionario, se puede prorrogar, no sirve, ¿verdad, Danilo? Porque para fin práctico, lo que el guatemalteco no quiere es simplemente suspenderlo, lo que quiere son los cambios verdaderos que permitan ya no elegir a los mismos, que no los diputados vayan arrastrados y los mismos que no han hecho nada, solo cobrar lo que sea, sigan con sus negocios. Se puede suspender el proceso, hay forma legal de hacerlo. Yo solo te voy a poner un caso, Francis, que es histórico. Constitucional no fue, por ejemplo, en la elección por parte del Congreso de Ramiro de León Carpio a la presidencia de la República, porque así lo dispuso la Corte de Constitucionalidad, cuando constitucionalmente le tocaba a otra persona hacerlo. Pero el clamor popular era de tal manera y los intereses creados para transformar a los bancos en los únicos que podían mantener el sistema financiero del Estado y evitar que el Banco de Guatemala pudiera prestarle dinero a la sociedad a través de los programas del Estado, enriquecer a los bancos, destruir totalmente a la clase media, ahogándola con las tarjetas de crédito para el consumo, para que te llamen 400 veces exigiéndote un pago en un lugar donde no hay trabajo, donde no hay oportunidades, en donde no te dan dinero para invertir porque prefieren darte dinero para el consumo, para ahogarte en las deudas del consumo a las que tenés que apelar. En esas condiciones tampoco fue constitucional, pero la Corte de Constitucionalidad dijo, efectivamente, sí lo es. Es en consecuencia un aparato que califica si el soporte político es lo suficientemente importante. Nosotros tenemos instituciones como la de la consulta. En casos de especial relevancia, dice la Constitución Política de la República, se le puede consultar al pueblo. El Congreso de la República hace ese llamado al Tribunal Supremo Electoral, quien la realiza, con las preguntas que se tienen que hacer. Pero pues que hay que hacer esa consulta antes de septiembre, y la pregunta podría ser, ¿quiere el pueblo de Guatemala que se suspenda las elecciones?